Arrancamos muy puntuales, muchas gracias a la organización de Uniandinos que siempre contribuye para que esto funcione muy bien y gracias a los que están presentes tan cumplidamente. Tengo el honor de presentar a Ana María Saldarriaga, es administradora de empresas de nuestra universidad, especializada en salud ocupacional de la Universidad del Rosario, experta en astronomía, astrología, técnicas de relajación, Reiki, mitología, tarot, radiestesia, herbolaria y alta magia. Ahí tuvimos una discusión si era herbolaria o herbolaría. Resulta que herbolaría querría decir algo que es una conjugación de un verbo que es herbolar, que es envenenar gente. Que creo que es herbolaria. Y además es sanadora, digo yo, de espíritus de todo tipo. Socia fundadora de AstraZeneca hace unos 23 años, presidente del capítulo del 2009 al 2011, miembro actualmente de la Junta Directiva Nacional de Uniandinos, socia fundadora del Grupo de Apoyo, socia fundadora del otro grupo, el de Argonautas, en el cual tengo el orgullo de estar presente, partícipe y ponente por más de 20 años en representación de Uniandinos en los festivales de astronomía de Villa de Leyva, gestora del Festival de Astronomía de Chía 2009 y 2010, gestora y promotora en representación nuevamente Uniandinos del Festival de Astronomía de la Calera en los años 2012, 13, 14, 15 y 16. Ya ven pues su hoja de vida y en el tema propio de la reunión de hoy va a hablar de mitos y leyendas del cielo, de la cosmovisión griega, los animales fantásticos. Solamente hacer un comentario que en el cielo tenemos estrellas que conforman figuras de las cuales hemos desarrollado la concepción de las constelaciones y de los asterismos, y cada cultura, y los griegos en particular, le dieron la visión de ciertos animales de los que están allí. Ya veremos la emocionante conferencia que Ana María nos va a dictar esta noche. Muy buenas noches a todos los demás y muchas gracias de nuevo a Uniandinos y a Vivian en particular que coordina estas actividades. Listo, mi micrófono ya está abierto. Sí, Ana María, ya está abierto. Antes les quería informar a todos, las preguntas se estarán resolviendo a través de nuestro chat, o sea, las estaremos recibiendo a través del chat y nuestra conferencista nos las irá respondiendo en el transcurso de la conferencia. Agradezco a todos nos puedan colocar sus dudas o preguntas o inquietudes por medio de esta herramienta. Gracias. Listo, Ana María. Hola a todos, buenas noches. Ha sido genial esto de las conferencias de Uniandinos a través de la web. Yo creo que cuando nos liberen vamos a extrañar toda esta tecnología y todas estas cosas y todos estar en nuestras casas y volverlas a hacer presenciales, y esperaría, y ojalá lo lográramos, que para las personas que están fuera de Bogotá, desde la sede se pudiera hacer transmisiones para las personas pues, de nuestros socios de Cali, de Barranquilla, y pues para los amigos que están en otras ciudades de Colombia y en el exterior. Bueno, bueno, esto es Argonautas, el grupo de afinidad de Argonautas, pues está creado para disfrutar toda esta cantidad de temas que tienen que ver con el cielo y sobre todo toda esta parte fantástica, todos estos inventos que vienen desde la antigüedad. Esta primera foto que ustedes ven es una foto que fue tomada por un compañero de Asasac, Carlos Gómez, y fue tomada en Chile en el pasado eclipse total de sol. Él estaba con su cámara, su telescopio, enfocando el eclipse, el momento pues más especial del eclipse, cuando tuvo la fortuna de que un ave pasara por el frente de su cámara, y haber tomado esta foto, pues la verdad es que es absolutamente maravillosa. Yo digo que esta foto es de exposición, esta foto es única. Entonces, pues la tenemos ahí, fue el último eclipse que fue en Chile. Esperamos todos poder ir al próximo eclipse, que también va a ser en Chile, está muy de bueno los chilenos, y en el sur de Chile y en el sur de Argentina y en la Antártida. Entonces, ese es
está programado para diciembre y esperamos pues todos poder asistir allá y hacernos ese viaje maravilloso a cazar eclipses. Bueno, entonces vamos a comenzar la conferencia hablando de qué es lo que pasa en el cielo. Y chicas, tengo problema, no me pasó la foto. Uy. No Ya, sé qué sea. te colaboro. Bueno, si no me pasó. Por ahí veo a mi primo, José Roberto, un gran astrónomo aficionado. No me pasó. Uy. No sé qué. Denise, urgente. ¿Te pasa la presentación o qué? No me pasa, José. No, Sí, con las flechitas si desea. ¿y por qué más bien no con REPAG o con AVPAG? Ya me pasó. Eso. Es que estaba poniendo la flechita que no era. Bueno, entonces, bueno, yo me quito el video y sí. Bueno, José, silencio. Bueno, vamos a remontarnos a la antigüedad y esto es algo que seguramente sucedió en todas partes del mundo. El cielo totalmente despejado, no había contaminación lumínica y la gente se ponía a observar el cielo de noche y empezó a mirar cosas más allá de ver estrellas. Empiezan a unirlas en grupos, empiezan a contar historias, empiezan a ver unas estrellas que se movían como más rápido que otras, que no titilaban, en fin, empiezan a hacer unos registros interesantísimos del cielo y esto es hace miles de años. Y ya los abuelos por las noches y le contaban a sus nietos historias y contaban unas historias fantásticas, maravillosas, todo esto. Y estos nietos le contaban también a sus nietos. Mi abuelo dijo, y entonces se convierte el cielo en una obra de teatro la más increíble del mundo, de relatos y relatos de historias en todas partes del mundo. Nosotros hoy nos vamos a basar en la parte griega, que es, digamos, como el legado que tenemos en este momento, pero en Japón hubo historias, en China hubo historias, acá en Sudamérica, en Australia, bueno, en todas partes hubo historias maravillosas de esos abuelos que vieron el cielo. Y de pronto pasa el tiempo y se inventa la escritura y empiezan algunos nietos de esos más pilos y más ansiosos de cosas y filosofía y de todo, a empezar a escribir esas historias maravillosas. Otra vez no me pasó. Las flechitas. Pero sí. Ana María. Pero si ya hundí la flechita y no me pasó. Por el costado izquierdo de su presentación le aparecen unos iconos pequeños de flechitas de adelantar. ¿Por acá? Costado izquierdo. No me parece nada. Te va mejor con el AV página y R página. Sí. Bueno, ahí me pasó. Bueno, entonces lo primero que vamos a aprender hoy todos es lo siguiente. ¿Qué es una carta celeste? Entonces, lo primero que tenemos que aprender a distinguir ahí, José, es que no es lo mismo una carta celeste que una carta astral. ¿Okay? Entonces, esto es una carta celeste y una carta celeste
es lo que nosotros vemos en el cielo y que en la antigüedad estuvo distribuido en constelaciones, se siguió cuadrando las constelaciones hasta que hoy en día se incorporaron también las constelaciones del sur que no veían los griegos, y hoy en día son 88 constelaciones que hay. Entonces, hay una banda que es esta, la eclíptica, esta que estoy señalando acá con el cursor, que es donde están unas constelaciones que fueron las primeras que se crearon en la historia, que son las constelaciones zodiacales. Y ahí también viene otro tema que es muy importante, chicos, y que no vamos a confundir constelaciones zodiacales con signos zodiacales. Entonces son dos cosas que no debemos confundir. Carta celeste con carta astral, constelación zodiacal con signo zodiacal. Tienen los mismos nombres, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, en fin, y estos los clasifican desde el principio la rueda de los animales, y por ahí, ¿por qué fue tan importante? Porque por toda esta banda pasaba el Sol, pasaba la Luna y pasaban los planetas, las estrellas errantes que se veían en aquel entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y hasta Saturno. Entonces era muy importante porque ellos empezaban a utilizar toda esta parte de las estrellas y ver por dónde estaban pasando las cosas y hacer unas asimilaciones de lo que estaba pasando en el cielo con lo que estaba pasando en la tierra desde la antigüedad, y el comienzo de la luna era muy importante, que para los cultivos, que las cosas, que la primavera, para determinar ciclos que eran muy importantes para la casa y para la siembra en la antigüedad, ver cómo se estaba comportando todas las cosas que estaba apareciendo en el cielo. También se notó y se notaba desde la antigüedad una cosa que ya nosotros en las grandes ciudades no lo vemos, pero que está ahí en el cielo, y es toda esta franja que estoy señalando acá, que es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y nosotros podemos estar en una noche despejada fuera de Bogotá o fuera de las grandes ciudades con mucha contaminación lumínica y disfrutar de ver esa maravilla de la Vía Láctea. De la eclíptica hacia arriba están las constelaciones que tienen que ver con el hemisferio norte, y de la eclíptica hacia abajo las del hemisferio sur. Digamos que más o menos los griegos, que fueron los que clasificaron y que es el tema de hoy, más o menos vieron como hasta este sitio. De ahí para abajo, si ustedes miran, van a encontrar que los nombres de las constelaciones tienen otros nombres como diferentes y que nada que ver con la mitología griega, como por ejemplo el telescopio, el microscopio, el octante, el triángulo, bueno, en fin, temas que son más de la época en que empiezan los grandes viajeros a descubrir y a clasificar esas constelaciones que estaban viendo en el sur. En la punta es el hemisferio norte, y aquí está la Osa Menor y la estrella polar. Es una estrella que está fija y que gira alrededor, que todo gira alrededor de ella. Bueno, y acá hacia el sur están otras constelaciones, pues, que no vieron los griegos. Qué pena, chicos, me voy a parar y voy a ir por un poquito de agua porque me dio ataque de tos. Bueno, qué pena con ustedes, no tenía preguntas. Bueno, ahora vamos a seguir un poco a identificar y a entender qué son los mitos y qué son las leyendas. Entonces me dicen que por aquí debo darle clic para que pase la siguiente. Eso. Entonces,
hay que hacer una diferenciación entre mito y leyenda. Los mitos son temas que se fueron, relatos que se fueron desarrollando sobre cosas de tipo sobrenatural. Entonces crean los dioses, los monstruos, porque el rayo, porque cayó un meteoro, porque pasan cosas inexplicables, porque tiembla la tierra. Todos esos empiezan desde la antigüedad a darles una connotación divina, ¿sí? Un maremoto, connotaciones divinas, y empiezan a atribuir y crear y monstruos y dioses buenos, dioses malos, bueno, en fin, empieza toda esa creación de la fantasía del hombre para dar explicaciones a los temas que no se entendían. Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos, de héroes o de temas que sucedieron en el pasado y que los abuelos traían a connotación, pues la batalla que ganamos, el héroe que salvó a todo el mundo de una quema en los bosques. Es decir, sí hubo un momento, los personajes de las leyendas sí ocurrieron realmente, pero tiene una sobredosis de fantasía porque hubo una transmisión, sobre todo al principio oral, y cada persona que estaba relatando el cuento, pues le ponía su propia fantasía. De hecho, incluso hoy en día, llegamos y les ponemos la fantasía de lo que nos contaron nuestros abuelos. Entonces, ahí seguimos, a pesar de que hoy en día, pues las cosas están escritas, seguimos contándole a los chicos historias fantásticas de nuestros abuelos. Las constelaciones, pues sí vienen de representaciones de historias, en las constelaciones griegas, de historias que vieron esos abuelos en el cielo. Algunas son de mitos y otras son de leyendas. Hay algunas que sí representan personajes que posiblemente pudieron existir, pero otras representan unas historias absolutamente fantásticas. Entre las muchas constelaciones, hoy vamos a trabajar las que tienen que ver con animales fantásticos, porque sí hay muchos animales en el cielo, pero hay unos que la verdad son fantásticos. Entonces, bueno, las leyendas, hay de todo. Hoy vamos a dedicarnos a animales como el centauro, Draco, bueno, en fin, hoy vamos a disfrutar de esos y por qué y de dónde salieron y de dónde sale tanta imaginación. Bueno, entonces vamos a iniciar con los equinos, las representaciones de caballos que hay en el cielo. El caballo que nosotros conocemos actualmente viene desde una historia de muchísimos años. De hecho, aparentemente los caballos tienen más de 50 millones de años. Es decir, muchísimo antes que el hombre. Nosotros el hombre tenemos 1.000.000 alguito de años de estar existiendo. Los caballos, los equinos, los primeros eran no más grandes que unos perros y se van desarrollando a través de los millones de años hasta llegar a el caballo pues actualmente que nosotros conocemos. Ahora, parece ser, de acuerdo con las excavaciones, que los caballos son de origen americano, de Norteamérica, y se cree que vienen de la región como del este de las montañas rocosas. Parece que ahí fue donde se desarrollaron, y los caballos pues fueron evolucionando, pero además de eso empezaron también a hacer inmigraciones e irse corriendo para todas partes.
parece que hubo caballos en Sudamérica y antes, digamos que el estrecho de Bering estaba mucho más unido entre el norte de los Estados Unidos, Alaska y Rusia, y parece que por allí empezaron a emigrar los caballos, se fueron desarrollando y el hombre, cuando aparece el hombre, empieza a cazarlos y a comérselos. Y el hombre, así como el caballo venía hacia Europa, el hombre estaba yendo hacia América. Y el hombre que va llegando a América acaba y se come, mata a todos los equinos que habían en América, como animal de caza. Ellos eran cazadores y recolectores. Los equinos que llegan a Europa también se cazaban para alimento. Y pasaron muchos años hasta que el hombre encuentra que se puede domar el caballo. Y esto lo hacen en las estepas rusas, y esto empieza toda esta gente de Mongolia, toda esta gente de ese Kazajistán, de toda esa zona de Asia Central, a utilizar los caballos, mientras en Europa los caballos seguían siendo un animal de caza para comérselo. Entonces ahí es algo muy importante porque los europeos, los griegos, la gente del minoico, ellos nunca se imaginaron, ¿sí?, que un caballo se pudiera matar y domar como lo estaban haciendo las personas pues ya de Asia Central. Entonces, las primeras visiones que el hombre griego y el hombre pues ya de esta zona de Turquía y todo eso ven de los caballos, pues es algo muy extraño, es muy extraño. Y entre las cosas que ven, vamos a comenzar con las historias del cielo. Ven caballos alados. Entonces, aparentemente, pues digamos que estos grandes, estas personas que hacían migraciones y de todo, pues iban con todo en el caballo, llevaban la comida, todas sus cosas las llevaban en el caballo, y las personas tenían capas, y las capas al correr, pues flotaban en el aire, y desde la lejanía, el hombre veía un caballo como si estuviera volando por el aire. Entonces, empiezan a hablar cuando llegan con el cuento, pues digamos que algún cazador regresa pues ya a la ciudad y de todo eso, dicen y pueden jurar perfectamente que habían visto un caballo volando. Y desde ahí empieza toda una mitología con respecto al vuelo de los caballos. Dicen incluso que también viene de las prácticas chamánicas, es decir, por allá en esa época también se pegaban unas trabas, ni las machas tomaban ciertas drogas, ciertas cosas, y dicen que los chamánicos sentían que se montaban en los caballos y que volaban al cielo y que llegaban por allá arriba y de todo eso. Entonces viene toda esa fantasía de algo que se vio real, pero empiezan las personas a crear fantasías absolutamente increíbles, como esta, Pegaso. Pegaso es, pues digamos que la criatura fantástica más reconocida de toda la mitología griega, y entonces cuando el abuelo estaba por allá contando la historia de Pegaso, cuentan unas historias absolutamente pues maravillosas. Resulta que eran las gorgonas, y una de las gorgonas, Medusa, que todos hemos oído hablar, cuenta la leyenda que era una mujer, era igual que sus hermanas, absolutamente divina, preciosa, encantadora, hasta que un día el dios Poseidón le echa, se enamora locamente de ella y dice, esta mujer tiene que ser mía. Y pues ella también estaba siendo pretendida por un dios.
pero con el agravante era que ella había hecho unas promesas, unos juramentos a la diosa Atenea, y sin embargo cedió ante la tentación del dios, ¿perdón? Cede ante la tentación del dios y ellos se aman, tienen relaciones sexuales mejor, en el templo de Atenea. Y esto fue la cosa más espantosa del mundo porque pues Atenea no podía hacer nada contra Poseidón, que era un dios, pero la agarró toda contra la Gorgona, contra la Medusa. Entonces la convierte en un ser absolutamente horripilante, terrible, con una mirada penetrante tan espantosa que a cualquiera que miraba lo convertía en piedra, y además de eso, de su cabeza salían serpientes. Bueno, la pobre Medusa le tocó irse por allá a meterse a una cueva. Y ella está ahí cuando existe un héroe griego, mitad semidios, Perseo, que se pone a decir en unos retos en un reino, en un reino, a decir que él era tan macho y tan hijo de Zeus y que todas las cosas, que él era capaz de traer al reino la cabeza de la misma Gorgona, de la Medusa. Y entonces el rey de allá llega y le dice, listo, mijito, vaya por esa cabeza, ¿sí? Entonces él, como es semidios, pues tiene ayuda de la diosa Atenea, que le presta su escudo, le tiene, y la ayuda del dios Hermes, que le presta sus sandalias para que volara. Y bueno, el caso es que él le va hasta allá, va a esa cueva, él entra de espalda a la cueva, empieza a hacer una serie de ruidos para despertar y llamar la atención de la Gorgona, y en un momento dado llega y da la vuelta sin que ella lo alcance a ver y la decapita, le corta la cabeza. Él agarra esa cabeza, feliz de la vida, la mete entre un costal y dice, bueno, yo ya me voy, pero en ese momento algo sucede extraordinario. Y es que de la cabeza de la Medusa salen dos personajes, Riazor y Pegaso. Él no podía creer, y Pegaso creció, desplegó sus alas, toda la cantidad de cuestiones, y él pues no podía creer lo que estaba pasando. Resuelve montarse en el caballo e irse, y dice, no, yo ya el recorrido de regreso me voy en Pegaso, en el caballo. Entonces esa es la historia que más o menos todos sabemos de Pegaso y cómo fue que nació. Nació de la cabeza de la Medusa, y además de eso su padre Poseidón. Por eso el dios Poseidón, a pesar de que es el dios de los mares, también dicen que es el dios de los caballos. Bueno, ahorita vamos a ver la constelación de Pegaso, porque pues la idea hoy es, esa historia se vio, se contó, y vamos a ver cómo se ubica en el cielo. Ella está, la constelación de Pegaso es una constelación del hemisferio norte, es una de las 48 constelaciones que describió Ptolomeo. De las 88, Ptolomeo habló de 48, y se ve en el cielo del norte, muy cerca, a todas las constelaciones que estaban como involucradas con la historia de Perseo. Entonces ahí está la constelación de Andrómeda, de Perseo, y está la de Pegaso. La estrella más brillante, y entonces aquí también vamos a aprender cosas. Ustedes ven que aquí está alfabeto griego. Y las estrellas se clasifican: alfa, la más brillante; beta, la que sigue en brillo; entonces gamma, pues vamos, se va bajando hasta estrellas omega,
Y ya después con los telescopios eso ya empiezan a ponerle hasta números y NGC, no, y unos números grandísimos y eso, pero en principio esto era lo que se veía a simple vista y la estrella más brillante de la constelación es la estrella Enif, se llama así la estrella, y hoy en día es la Epsilon, esta que está aquí, del Pegaso. Dicen que es una super gigante, anaranjada, y el radio de esa estrella es 150 veces más grande que el radio solar. Y hoy vamos a aprender muchas cosas comparadas con nuestro Sol y vamos a decir, uy, nuestro Sol no es nada. Porque pues, obviamente cuando hablan de estas, con una estrella 150 veces más grande que el Sol es una cosa bien grande. Aquí lo importante de la estrella, de la constelación de Pegaso, es que la estrella alfa, que se llama Markav, la estrella beta, que se llama Chat, la estrella lambda, y junto con la estrella Alpheratz, que es la estrella alfa de la constelación de Andrómeda, esta que está acá, forman un cuadrado en el cielo que se ve perfectamente a simple vista. Nosotros siempre le decimos el cuadrado de Pegaso. Allá se ve a simple vista. Y tiene algo bien interesante, y es que a partir de esta estrella, uno se va bajando así a mirar, mire esto, mire lo otro, cuando se llega a M32. Y M32 es un objeto Messier. Ahora, Messier es un señor que clasificó los cúmulos, las galaxias, con su nombre Messier, y hizo esa clasificación porque él era un personaje que era súper aficionado a los cometas. Entonces no quería estarse confundiendo con los cometas y con los objetos fijos en el cielo, y clasifica entre ellas a M32, y M32 es la galaxia de Andrómeda y es el objeto más distante que podemos nosotros ver a simple vista. Está ubicado a 2.5 millones de años luz. Eso es como lejitos. Y ese es el objeto más distante que podemos ver. En esta constelación, en una estrella que se llama 51 Pegasi, ya pues no alcanzó el alfabeto griego, se encontró alrededor de esa estrella el primer planeta extrasolar girando alrededor de la estrella. Entonces, esa también tiene el 51 Pegasi, pues tiene esa historia de que allí en esa constelación pudimos comprobar por primera vez que sí habían planetas que giraban alrededor de las estrellas y no solo nosotros los del sistema solar. Bueno, la siguiente historia es la historia del Centauro. Y el Centauro tiene una historia muy linda. Yo aquí puse esto, que la mitología griega es así grande, pero si le quitamos toda la vida sexual de Zeus, queda así. Sí hay mucha promiscuidad y mucha historia en el cielo de los dioses súper sinvergüenzas y eso. Sin embargo, esta historia es una historia de Ixión, de donde aparecen los centauros. Ixión es un rey, el rey de Tesalia, y es un rey que cometió un error muy grave y fue que mató a su suegro. Y al matar a su suegro, pues obviamente toda la gente en el pueblo lo señalaba, y se fue el que mató al suegro, ese que no sé qué. Entonces el hombre le tocó pues empezar a salirse de ahí, porque pues a pesar de ser rey, esta vergüenza fue bastante terrible. Resuelve irse y por todas partes donde iba lo rechazaban. Entonces Zeus
muy querido, se apiadó de él y dijo, yo le voy a hacer un favorcito a este señor. Lo voy a traer para el Olimpo, lo lleva al Olimpo y él vive allí feliz y todo hasta que de pronto ve a Juno, la esposa nada menos que de Zeus, y el hombre le echa el ojo. El hombre a coquetearle a Juno, a enamorarla, a hacerle ojitos, a no sé qué, a llevarle florecitas, a hacerle de todo, pues, y Juno, que había jurado fidelidad a su marido, a pesar de que su marido Zeus fue tremendongo, empieza a sentirse bastante incómoda y le cuenta a Zeus lo que le estaba pasando, y Zeus lo que hace es que dice, espérese y verá lo que voy a hacer. Entonces agarra y una nube que la ponen, la bautizan Nefele, la forma de tal manera que era absolutamente igualita a Juno, pero igual. Y la manda por ahí a caminar. Ixión ve a Nefele y empieza a coquetearle. Nefele le contesta, le empieza a también a hacer ojitos y caritas y cosas y hasta que ñanga ñanga. Ran. El hombre se la almuerza. El caso es que pues Zeus se pone absolutamente furioso, le manda un rayo y mata a Ixión y lo manda pues para allá el Enebro, de la rabia de la cosa pues, que este hombre pues tan descarado desafiando a los dioses y nada menos que consume. Y Nefeli al tiempo, a los 9 meses, nace este personaje, un centauro. Mitad caballo, mitad hombre. Ahora, ¿de dónde viene esta historia de los centauros? La historia de los centauros también tiene un origen de leyenda bien antiguo, y es que cuando las primeras personas en Grecia y pues digamos ya hacia todo este lado del oriente empiezan a ver esos primeros emigrantes que venían de las estepas rusas, de Mongolia y de todas esas partes, venían montados en caballo, parecía, pues ellos nunca habían visto eso, entonces parecía que caballo y jinete fueran la misma persona. Entonces llegaban con el chisme, la historia y todo eso a Grecia a contar lo que habían visto cuando hacían pues excursiones por allá al oriente. Y entonces se habla de los centauros, se habla de los centauros y se habla del origen de esta manera, un origen, le dan un origen divino. Cuenta que el centauro se sale, se baja del Olimpo y se encuentra una yegua bellísima, también coqueteándole. El centauro y la yegua se unen y de ahí aparece la generación de los centauros. Todo este grupo de los centauros, salvajes, muy pelietas, eran muy desagradables como personajes. Dicen que les fascinaba la astrología, eso sí, predecían en los cielos. Y esa es como la historia en el mundo minoico de los centauros. Después, vamos ahora a ver esa constelación. Tenemos la constelación del Centauro, es una constelación del hemisferio sur y está muy cerca de esta constelación que para los pueblos del sur es muy, muy importante. La Cruz del Sur. Dicen que a partir de la estrella alfa, que es a Cruz, si seguimos derecho, uy, perdón, uy, ¿y ahora qué pasó? Y ahora para devolverme, creo que por aquí, uy, algo me pasó, ¿qué hago? Bueno, he sido tan... Ok,
Entonces, toda esta zona, sobre todo, por ejemplo, para los incas, es una zona muy importante del cielo, porque está la Chacana, esta constelación es sagrada, y obviamente está aquí al lado la constelación que ellos, el Centauro para los griegos, pero para los incas y preincas se llamaba la constelación de la llama. En Perú no habían caballos, entonces, pero sí habían llamas. Entonces, obviamente, cada uno de los pueblos va poniéndole al cielo nombres que tienen que ver con los animales o con las situaciones o con las vivencias que tiene cada uno de los pueblos. Ana María, Señora. el señor Álvaro Cañizares pregunta, ¿entonces los caballos aparecieron primero que el hombre europeo? ¿Y fue después que los griegos observaron los caballos? Él hace esa pregunta en este momento. Los caballos aparecieron en Europa antes de que estuviera el hombre en Europa. Lo que pasa es que lo que no entendían y no hicieron fue utilizarlos como animal doméstico para transportarse. Ellos simplemente pensaban que era igual que una vaca, la mataban y se la comían. Y eso pasó con los caballos, hasta que en las estepas rusas, más o menos unos 3000 años antes de Cristo, los mongoles, los rusos, empiezan a ver que, ay, yo me puedo montar en un caballo, y empiezan a ver que se puede domesticar y que lo pueden utilizar como medio de transporte. Pero los griegos no lo hicieron sino hasta muchísimos siglos después. Entonces, obviamente, cuando llegan los primeros emigrantes del oriente montados a caballo, pues ellos veían unas cosas rarísimas, como así, veían centauros, ¿sí? Y después entienden que el caballo se puede domesticar y lo domestican. Pero pasaron de comérselos, en Francia se comían los caballos, todavía creo que hoy en día se los siguen comiendo. Pasaron a domesticarlos y a utilizarlos como medio de transporte, pero fue bien entrado en el tiempo de la parte de los griegos. Entonces, seguimos acá. Hay algo muy importante en esta constelación, y es que esta estrella que está aquí, Alfa del Centauro, rige el Centauro. Ana María. Señora. ¿Cómo vas? Mira, es que yo quiero aclararte una cosa, que en realidad los griegos no utilizaron el caballo porque tenían otra bestia de carga que era el asno. Y para ellos solamente conocieron los caballos en realidad no como bestias de tiro y de carga, sino para la guerra. Y fue en realidad durante las guerras médicas con los persas cuando de verdad encontraron los caballos. Pero entonces acuérdate que estamos hablando que los primeros que montaron los caballos fueron 3000 años antes de Cristo en las estepas, mientras que en las guerras médicas estamos hablando de 1200 años antes de Cristo. Entonces sí hay una diferencia de 1500, casi 2000 años entre la usanza del caballo de los de Oriente y los europeos. Es la diferencia. Ahora, sí, efectivamente, digamos que los burros, la cebra, bueno, ellos no conocían cebras, sí son equinos. Pero aquí lo que estamos hablando es usar el caballo como medio de transporte. Para los europeos fue muchísimo más tarde que para los orientales, que para los rusos, bueno, la zona de los estepas rusas. Entonces estábamos hablando de la estrella Alfa del Centauro, que es esta que está acá abajo, esta, y Rigel de Centauro es una estrella, es la cuarta estrella más brillante en el cielo, y es la estrella, una de las estrellas más cercanas a nosotros, está a 4.37 años luz de la Tierra. Después, con el tiempo, se descubre que esta estrella no es una sola estrella, sino que son tres que
que giran una alrededor de la otra, y encontraron que una de ellas, que le pusieron Próxima Centauri, que es una enana roja, esa estrella encontraron que está situada a 4.2 años luz de la Tierra, lo que hace que esa estrella se convierta en la estrella más cercana a nosotros. Además de eso, ya le encontraron a Próxima Centauri, encontraron un planeta girando alrededor de ella. Entonces, pues, tenemos ahí dos premios. La estrella beta es esta, Hadar, ajena, es la segunda estrella más brillante de la constelación y es la estrella más brillante del Sol y es una gigante azul. Las estrellas tienen colores naranja, amarillo, de blancas, ahí van. Esta es una gigante azul, es bien caliente y está situada a 390 años luz de distancia de nosotros. 390 años luz de nosotros. Hay un cúmulos, el Omega del Centauri, que es el cursor, este que está acá. Es un cúmulo globular y fue registrado por Ptolomeo y fue después redescubierto por Halley en 1677 y él lo identifica como un objeto no estelar. Se estima que tiene unos 10 millones de estrellas y una masa equivalente a 4 millones de masas solares. Esas son cosas que cuando uno las oye, uno dice, eso es grandísimo. Esas son cosas que mejor dicho, pobre nuestro Sol, ¿sí? Dicen que es el cúmulo más brillante de toda la galaxia. Bueno, en fin, hay muchas estrellas ahí. La NGC 5128, esta que está acá, es la quinta galaxia más brillante del cielo y es una radiogalaxia. Y dicen que en el núcleo de ella hay un súper agujero negro masivo. Esos son como cuentos, historias que con el tiempo le han ido encontrando con todos estos desarrollos, con todos estos telescopios, con todo lo que está haciendo el hombre, pues están cada vez encontrando cosas maravillosas en el cielo. Bueno, el otro equino es Quirón, que también es un centauro, pero no es como los demás centauros. Este tiene una procedencia y una historia totalmente diferente. Este no tiene que ver con esa la infidelidad de un humano con, esta es de Cronos. ¿Quién creyera que Cronos, el padre de los dioses del Olimpo, que Cronos, el dios del tiempo, que tenía a su esposa Rea y que aparentemente pues era muy fiel a ella, a pesar de que se le comía a los hijos, pero tuvo un amorío con Firila. Firila era hija, ella era una ninfa, hija de Océano y Tetis, y Cronos va y le pone el ojo, se enamora perdidamente de ella y empieza a perseguirla y perseguirla hasta que Firila va donde Zeus y le dice, sálveme, por favor, mire lo que me está pasando tan horrible, yo no quiero ese señor viejo y no sé qué cosa tan horrible, qué cosa tan miedosa, me está persiguiendo, no sé qué. Entonces Zeus, muy querido, la convierte en yegua. Y entonces Firila tranquila, Cronos se da cuenta del cuento y se convierte en caballo y téngale. Se la hace a Firila. 9 meses después, nace un parto muy difícil, tiene Firila, y nace este personaje, Quirón. Firila no aguantó a verlo, no pudo con esa visión para ella fue terrible, ella no quería amamantar esa cosa tan horrible que había tenido y le pide a Zeus que la ayude y que la convierta en una
Zeus, muy querido, la convierte en un árbol de tilo. Y el pobre Quironcito, recién nacido, se queda ahí al lado del árbol llorando, llorando el abandono de la mamá. No tenía ni idea quién era el papá. Qué cosa tan horrible. Hasta que Apolo, el dios Apolo, pues se apiada de él y lo ayuda y le enseña cosas, le enseña su magia, le enseña toda su vida y llega Quirón a convertirse en el más sabio de los sabios, en el personaje más querido como educador de todo el Olimpo. De hecho, él educó a los hijos de los dioses y a los hijos de los reyes, Castor y Pólux, Aquiles, Eneas, Esculapio, Hércules, todos esos fueron alumnos de Quirón. La desaventura de Hércules era muy brocha, era, ay, Dios mío, qué bendito, era más, sí, era muy como muy brusco, ¿sí? Y un día llega y lo hiere con una flecha que tenía envenenada y Quirón queda herido de por vida, entonces él aprende con ese dolor, aprende el sacrificio del dolor y se convierte en el sanador más grande que tuvo el Olimpo, educador y sanador. Bueno, entonces la constelación de Sagitario. La constelación de Sagitario es una de las constelaciones zodiacales. La eclíptica pasa por aquí, luego quiere decir que el Sol, la Luna y los planetas pasan por la constelación de Sagitario. Esa es, digamos, como lo más importante, es una constelación zodiacal, pero también tiene otras cosas absolutamente importantes y es que detrás de la constelación de Sagitario queda el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces tiene muchísimos objetos, como ustedes ven acá, M22, M54, M70, M69, M7, M6, M20, todos estos M's son cúmulos y la constelación de Sagitario entonces termina siendo la constelación como qué rico estarla viendo. Ya dentro de poco empieza a aparecer en el cielo porque es una constelación del verano y todos los aficionados a la astronomía pues se dedican a ver todos esos objetos que están allí. La M8, esta que está acá, le dicen la nebulosa de la Luna, y es una larga mancha cuyo tamaño equivale a 3 lunas llenas. Hay dos cúmulos globulares, el M22, acá, M28, M7 es una nebulosa, la nebulosa Omega, o también le dicen la nebulosa de la herradura, esta que está acá. Nunki, esta que está aquí es la estrella alfa de Sagitario. Ese nombre dicen que es de nombre de origen de Babilonia y es una estrella caliente, blanca, azulada, y que es 8 veces mayor que nuestro Sol. El astro más brillante de la constelación se llama Caus Australis. Acuérdese, Borealis es lo del norte, Australis es lo del sur. Entonces la aurora boreal, norte, la aurora austral, la del sur. Entonces eso también para tener en cuenta. Esa es la Epsilon Sagittarii, esta que está acá, esta que está aquí. Y esa estrella está a 145 años luz de nosotros y está muy cercana al centro de la galaxia. Y esta lambda, esta que está acá, detrás de ella sí queda el centro de nuestra galaxia y dicen que ahí detrás hay un agujero negro que tiene de 10 a 20 masas solares. Está la nebulosa trífida, que es la nebulosa M20, acá. Es decir,
Los amigos de Asasac son unos expertos haciendo unas fotografías absolutamente maravillosas de todas estas galaxias y se queda uno aterrado de que de todas estas nebulosas y galaxias y se queda uno aterrado de que qué cosas tan lindas las que vemos en esas fotografías de nuestros amigos. Entonces, esa es Sagitario. Después, la que sigue es Monóceros, el unicornio. ¿Existió o no existió el unicornio? Entonces vuelven y juegan todas esas teorías, si fue mito o fue leyenda, pero aparentemente sí se han encontrado fósiles y restos de animales con un solo cuerno. Dicen que existieron en la zona de allá, entre otras cosas, yo tengo un amigo que quedó atrapado en Kazajistán con la pandemia. Entonces lo recuerdo, ya lleva 2 meses allá encerrado, imagínense, y se fue de turismo. Bueno, pero esto es al margen. Dicen que en esa zona, pues hubo una serie de animales, entre esos hablan del unicornio. Y que existió hace 350 millones de años, aunque hay algunos hallazgos de fósiles. Mira, este es un fósil que se encontró pues en Italia, bien extraños, que dicen que sí pueden tener menos años. Sin embargo, existe la teoría de que estos griegos se iban para Oriente y llegaban 2 o 3 a la India y llegaban con unas historias absolutamente fantásticas de personajes que estaban viendo y veían rinocerontes con un solo cuerno. Entonces para ellos era un caballo. Y así como, por ejemplo, decían que los hipopótamos eran caballos de agua. Los rinocerontes eran unicornios, caballos con un solo cuerno. Es decir, viene toda esta fantasía y todas esas historias que cuentan. Y entonces, pero el cuento es que en la India, el tema de los cachos del unicornio o del rinoceronte, del cuerno del rinoceronte, era que era un poderosísimo afrodisíaco y era una cosa para la sanación y le daba la vida eterna a los reyes, era carísimo. Entonces las personas a, empiezan a encargar ese polvo de cuerno de unicornio. Los, los, los vikingos eran negociantes. Uno piensa que los vikingos solamente eran invasores, pero no, los vikingos eran negociantes. Y había un cetáceo, una ballena, el naval, algo así se llama, y ellos traían narval, se llama, y traían ese cuerno y decían que era de unicornio. Entonces, pues estos griegos y toda esta gente compraban bien caro este producto exótico y además de eso era un estimulante sexual y era de larga vida y era, pues, mejor dicho, el que pudiera comer polvo del cuerno de unicornio, que entre otras cosas lo preparaban en el mismo cuerno, ¿no? Llegaban y sacaban lo de adentro y llegaban y lo volvían polvo y se lo comían. Bueno, en fin, esas son historias fantásticas. Sin embargo, en plena Edad Media, y también era interesante para los reyes y era importantísimo para los reyes de pronto empezar a conseguir esos cuernos de unicornio y tomar pues ese elixir que tenía que ver con el unicornio. Se enviaban cazadores a la India para traer ese elixir que daba pues prácticamente la vida eterna. Ese es el... Ana María, usted me está motivando a vender uno de mis cuernos. Sí, le va a tocar. Héctor, te va a tocar. Bueno, seguimos. Ahora la que sigue es la constelación de Monóceros. La constelación de Monóceros no es una constelación de las de Ptolomeo. Esta fue clasificada en 1624 y es clasificada por un personaje que se llamaba
hacer nuevamente unas cartas celestes que se llamaba Petrus Plancius en 1613, y hay un personaje que la registra, Jacob Barsach, y registra por primera vez unicornio, monóceros, así se llama la constelación, en 1624. Yo creo que la mayoría de nosotros no teníamos ni siquiera idea de que existiera una constelación que se llamara monóceros. La estrella alfa de monóceros es una gigante naranja situada a 144 años luz de nosotros. Monóceros tiene varias estrellas de monóceros, ya les han encontrado planetas extrasolares. Hay una en el que se llama, una estrella que se llama HD 52265. Imagínense, pues eso ya está requete tomado con telescopios profundos y eso. Allí le encontré una estrella que tiene un planeta que más o menos es del mismo tamaño de la estrella y son aproximadamente como del tamaño de Júpiter. Está el cúmulo abierto M50, está muy cerca, que está acá, está muy cerca del Can Mayor. Este también es un objeto Messier. A ver, ¿qué más decimos? Ese está a 3.200 años luz de nosotros. Es decir, esas distancias son absolutamente increíbles. Está bien lejos. Bueno, seguimos con nuestros animales fantásticos y ahora vamos a pasar de los equinos a los reptiles. Esos existieron pues hace muchísimos más años, más o menos alrededor de 320 millones de años, y ellos evolucionaron de los anfibios y los empiezan a diversificar, a hacer de diferentes tipos de reptiles, y hay terrestres, acuáticos y aéreos. Y vivieron y habitaron pues la tierra, ya lo sabemos, durante muchísimos años y llegaban a ser animales gigantes. ¿Y qué pasó con el hombre y los reptiles? Pues que empiezan a encontrarse fósiles y el hombre, en medio de sus mitos y leyendas, creyeron y se convencieron que esos reptiles, los dinosaurios, habitaron la tierra al tiempo que el hombre, y que en algún momento el hombre venció a los reptiles, a los dinosaurios, y fue el hombre el que los mató todos. Y estas son leyendas que no solamente vienen de Grecia, estas son leyendas que existieron en Japón, en la China. La China es el imperio del dragón. Empiezan estas historias, incluso hasta en América las hubo, refiriéndose a estos reptiles y la lucha del hombre con ellos, pero todo pues parte de los fósiles. Entonces, el primero, el dragón. Dragón ha existido en todas partes. Ya sabemos, el imperio del dragón desde los chinos, los japoneses también hablan de dragón, incluso hasta en la Edad Media se habla de que San Jorge mató un dragón. Y mírenlo aquí tan divino, pobre dragón aquí por cuenta de San Jorge. Y hablan que volaban porque pues encontraron algunos fósiles de reptiles aéreos y que además de eso botaban fuego por la boca. El tema del fuego se lo inventan o lo sacan a colación a partir de este señorito que está acá, que existe hoy en día. El dragón de Comodoro, eso es en Indonesia, y es un reptil bastante grande, mide unos 3 metros, es decir, es bastante grande, y su mordida, su aliento es como venenoso, y cuando muerde a alguna persona, pues obviamente siente como candela. Parece ser que de ahí viene el tema de que los dragones fuego por la boca. El dragón de Komodo es Vanarus komodoensis. Y esa es como la más fiel representación de los dragones mitológicos. Hoy en día está muy perseguido. Han devastado el hábitat y ya está catalogado como los animales
peligro de extinción. Entonces, como les digo, hasta en América llegó el cuento. Yo tengo por ahí conectada una amiga de Chile. En el pueblo mapuche le decían tren, tren, cai, cai, bilú, que eran unas serpientes de tierra y de agua. Bueno, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pues también es otro dragón que venía de los mayas. Entonces, estas son las historias del dragón y básicamente pues se basan en que por los fósiles pensaron que el hombre y estas personajes existieron al mismo tiempo, cuando sabemos que la diferencia es más o menos de existencia de unos 65 millones de años entre unos y los otros. Bueno, entonces, existe una constelación que se llama Draco y que es una constelación del norte, es circumpolar. De hecho, aquí, si ustedes ven en la carta celeste, ven aquí la estrella polar, esta es la Osa Menor, y la constelación de Draco es toda esta que también le está dando vueltas y vueltas al polo norte, y miren que la constelación de la Osa Mayor queda más abajo que la constelación de Draco. Fue catalogada por Ptolomeo y tiene un astro brillante que se llama Etamín, esta que está acá, Lambda Draconis, es una constelación que es una gigante naranja y es 50 veces más grande que nuestro Sol y está a 140 años de luz de nosotros en este momento. Pero esa estrella se nos está acercando y chicos, esperemos para verla, a tomarle la fotografía en 1.5 millones de años luz. Estará solamente a 28 años luz de nosotros y será junto con Sirio la estrella más brillante que nosotros podríamos ver desde planeta Tierra. Nuestros descendientes la podrían ver. La estrella alfa, que es esta que está acá, hace 4.800 años fue la estrella polar. La estrella polar no siempre ha sido la estrella Polaris alfa de la Osa Menor. La estrella polar ha variado y como ha cambiado de posición y se llama Juan y está situada pues hace 4.800 años era nuestra estrella polar. La H10D es una estrella de esas de telescopio, la 10-1364 es una estrella igualita a nuestro Sol. Dicen que es la estrella más cercana a nuestro Sol y es como si fuera nuestro gemelo solar. Ese es uno de los reptiles. Aquí viene el otro reptil, la hidra de Lerna. Miren pues esta cosa tan horrible. Tenía muchísimas cabezas. Cada vez que le cortaban una cabeza se reproducía. Tenía una cabeza inmortal. Y fue uno de los tantos trabajos que tuvo uno de los héroes griegos por excelencia, Hércules. Dicen, o cuenta la leyenda, el mito, porque en ese caso el mito es que la misma Hera o Juno la había criado ella misma para que se enfrentara a Hércules, porque Hércules fue, Zeus tuvo muchos hijos naturales, pero ella se agarró contra Hércules. Ese sí era, lo detestaba. Entonces, ella fue la que indujo a que le hicieran los 12 trabajos de Hércules. Bueno, en fin, y uno de esos trabajos fue enfrentarse a la hidra de Lerna, donde él va con un sobrino que se llamaba Yolao, que le ayuda y que finalmente este trabajo no se lo valieron, no se lo valieron a él. El caso es que él empieza a cortar todas las cabezas que salían veneno y eso, y Yolao
las cauterizaba con fuego para que no se reprodujeran, y entonces hasta que logra matarla, y él, antes de terminar la última de cauterizar, coge todas sus flechas y las punta a la punta con el veneno de la hidra, y pues bueno, acabó con ella. Y cuento es que con una de esas flechas envenenadas fue que él hirió a Quirón, que nosotros, es historia que ya les había contado, con una de esas flechas. La constelación de la Hidra es la constelación más grande de las 88 constelaciones. Ocupa un espacio grandísimo en el cielo. Esta es una constelación del sur, está por debajo de la eclíptica, hacia el sur, y le dicen, bueno, que es la responsable de las marinas, y tiene un área de 1.303 grados cuadrados, y esta es una constelación que trataron de dividir muchas veces, pero no lo hicieron finalmente, y es en este momento la constelación que ocupa el espacio más grande en el cielo y que no tiene mayores estrellas importantes de gran brillo y todas las cosas, salvo su estrella alfa que está acá, y que es una magnitud inferior a 2, Alphard o Cor Hydra, el corazón de la hidra, es como se llama, y es una gigante luminosa 946 veces más grande que el Sol. Eso llega a 156 veces más grande el radio del Sol, mejor dicho, esa llega como hasta Júpiter. Esa estrella, Ptolomeo la clasificó como una estrella benigna, y nacer con esa estrella, las personas que en el momento, en el horizonte, de nacer en el horizonte estaba brillando esa estrella, eran personas que iban a ser sumamente sabias. Eso es algo de lo de Ptolomeo. Entonces, esa pues es esta estrella está muy cerca del Corvus, el cuervo, el cráter. Entonces, a ver, hay una leyenda en que habla que esto fue una culebra que trajo el cuervo metida entre una copa de agua que le había dado el dios de Apolo para que le trajera agua, y el cuervo se distrajo y entonces tomó del pelo con el cuento de que traía la serpiente que lo había atacado, y entonces Apolo se puso muy bravo y puso a los tres en el cielo. La copa, que es cráter, Corvus el cuervo y Hidra la serpiente. Esa es como la historia de ellos. Cetus es otro de nuestros reptiles. Este fue hijo de Gea y Ponto. Gea, cuando ya no siguió teniendo relaciones con Caelus, con Urano, después de que pasó lo que tenía que pasar ahí, que desmembraron al pobre Urano, el Crono, su hijo. Gea se une con Ponto, el rey, el dios de los mares, y entre los muchos hijos que tuvo a Cetus, el monstruo acuático, que personificaba todos los peligros del mar. Él era el que hacía que se hundieran los barcos, era, mejor dicho, los maremotos, era una criatura extrañísimo, y de hecho, todo lo que es grande del mar viene de esta palabra cetus, y la ballena, por ejemplo, los cetáceos vienen de ahí. Esta constelación está en el cielo porque ella hace parte de ese mito de Perseo, de Andrómeda, de Pegaso, de Casiopea, de Cefeo. Cetus también, son todos estos personajes, y resulta que Casiopea era una reina de Etiopía que era muy linda y que tenía junto con su esposo una hija que se llamaba Andrómeda, que también era muy linda, pero esta reina muy vanidosa un día se le dio por decir que ella y su hija eran más bellas que las Nereidas. Y las Nereidas se enteran del cuento y van y se quejan durísimo con el dios Poseidón. Y mejor dicho, qué cosa tan horrible, el dios Poseidón, pues, y las otras chillando, y chillándole ahí al lado. Entonces el dios Poseidón, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces manda a Cetus a que acabe con Etiopía entera, acabe con
bueno, esto fue la cosa más horrible y maremotos y de todo, hasta que Cefeo el padre va al oráculo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y el oráculo llega y le dice, la única manera es que le entreguen al monstruo, a Cetus, le entregan a su hija Andrómeda. Entonces, Andrómeda llegan y la amarran a un acantilado, está ahí ya el Cetus la va a comérsela, y se supone pues que ya se calma todo cuando venía volando en Pegaso, Perseo, y la ve. Y queda pues enamorado de esa escena y de todo, se va corriendo donde Casiopea y Cefeo a decirle, bueno, yo salvo a su hija, pero me la entregan en matrimonio. Y ellos, sí, hágale. Entonces él se va, empieza a volar alrededor de Cetus con el caballo, con Pegaso y de todo eso, y se acuerdan que tenían entre un costal, en una bolsa, la cabeza de Andrómeda, llega y la saca y cháquete, se la muestra a Cetus, y Cetus queda convertido en una ballena de piedra. Entonces, Ana María, ¿sí? Daniel pregunta que si Cetus es el mismo Kraken. No, es diferente. Son diferentes, son dos monstruos diferentes. Este ya queda convertido en piedra por Perseo. Hay varios monstruos en todas las historias de griegas, hay varios monstruos que salen y que atacan y bueno, en fin, pero este ya él queda convertido en piedra. Entonces, bueno, Cetus, vamos a hablar de la constelación de Cetus. Bueno, tiene la estrella Alfa, esta estrella es que es la mandíbula, se llama Menkar, es un nombre en árabe, pero digamos los griegos le tenían el nombre pues, de la mandíbula de la ballena de la constelación de Cetus. Y según Ptolomeo, nacer con esta estrella trae las desgracias que le pueda pasar a las personas. Es una constelación, esa estrella pues es una estrella que tiene una magnitud de 2.5, es una naranja brillante y viene de la palabra al-mirkar, que significa la nariz. Ptolomeo pues dijo que esa estrella traía desgracia. La estrella beta se llama Difta Baten Catius, del árabe, que quiere decir vientre de la ballena, este que está acá. Entonces mira la diferencia, la distancia entre la alfa y la beta. Hay muchas, ya han encontrado muchas planetas también alrededor de las estrellas, pero digamos que el astro más importante de esta constelación es Mira, porque es la primera estrella variable que fue descubierta y que tiene y que es una estrella variable. Una estrella variable es una estrella que va cambiando su brillo con el tiempo y pasa de una magnitud muy grande y de pronto ¡prum!, se desaparece y no la volvemos a ver, y de pronto vuelve y se enciende y vuelve a aparecer. A ver, ¿qué más les cuento? Bueno, hay varias estrellas, pero tal vez lo más importante y lo que ustedes no saben es que Cetus atraviesa por unas horas la eclíptica. Luego por Cetus pasan el Sol, la Luna, los planetas. Luego es una constelación zodiacal. Es constelación zodiacal. Luego las constelaciones zodiacales no son 12. Aparte de esas 12 que conocemos, está esta de Cetus y también está Ofiuco. Pero Cetus es una constelación zodiacal. Entonces ya sabemos, chicos, que son 14 las constelaciones zodiacales. De hecho, el asteroide Vesta que fue descubierto en 1807, fue descubierto en la constelación de Cetus. Y acuérdense que un asteroide está en el cinturón de asteroides, pues tendría que estar
la eclíptica y tendría que estar en una constelación zodiacal y apareció en Cetus. Entonces esa es tal vez como lo más importante de esta constelación, que es una de las constelaciones zodiacales. Bueno, hay otros animales fantásticos que los vamos a ver rápidamente por el tiempo, que son esta primero, Capricornio. Capricornio es mitad cabra, mitad hombre. Es el dios Pan, el dios de los cazadores, el dios del pueblo, el dios de los agricultores, el dios de los campesinos. Entonces, Pan es un dios que, entre otras cosas, la palabra pagano viene de ese dios y se le daba, esa connotación de pagano se le daba a la que vivía en el campo y que ya la gente se había vuelto cristiana y de todo, pero pues llegar el cristianismo hasta allá y ellos seguían adorando al dios Pan. Entonces, los paganos eran personas que todavía no se habían convertido al cristianismo, que fueron básicamente los últimos en convertirse. Entonces, pues los perseguían mucho porque adoraban al demonio y sin embargo no era una adoración al demonio, sino era una dirección a este personaje mitad cabra, mitad hombre, y que piensan, o dice la leyenda, el mito, que fue hijo de Hermes. Bueno, aquí hay uno de esos animales fantásticos, el tifón, que fue un monstruo que mandó la diosa Re para atormentar al hombre. Creo que ese tampoco es el Kraken, o podría ser, ahí sí yo voy a averiguar. Pero hubo, esa se llamaba la guerra de los gigantes. Sueltan a este personaje, empieza a perseguir a todos los dioses porque estaba pues esta Rea muy molesta y entonces empieza a atacar a los dioses y a atacar una cantidad de gente y Pan hace un acto heroico ahí. Pan pegaba unos aullidos, la cosa más horrible de esos que le pueden reventar a uno los tímpanos, de la cosa más horrible del mundo. De hecho, la palabra viene de ahí, de los aullidos, causaban un pánico, la cosa más horrible. Entonces él empieza a gritar, él logra salvar a Zeus, que ya estaba siendo atacado, y Zeus logra recuperarse y en recompensa pone al dios Pan en el cielo como Capricornio. Pero cuenta también la leyenda que él trató también de meterse al agua, al río Nilo, pues para salvarse de eso, y trata de convertirse en un pez, pero no, solamente la mitad de su cuerpo se convierte en pez. Entonces, por eso esa forma de Capricornio, mitad cabra, mitad pez. Bueno, ahora la constelación de Capricornio es una constelación zodiacal. Por aquí pasa el eclipse. Y es una constelación que está muy cerca de Sagitario, y Sagitario, como vimos, tiene objetos brillantísimos, objetos, pues, el centro de la galaxia, todas las cosas, pero a Capricornio no, casi que ninguna de sus estrellas es estrella con mucha importancia, y todas, no hay estrellas de más de magnitud 3. Tiene varios objetos, el cúmulo globular M30, ese también es un objeto Messier, la estrella alfa de Nef al-Jedi, que es como la cola de Nef, para que aprendamos algo de árabe, de Nef quiere decir cola. Entonces está de Nef al-Genubi, la cola de la ballena, y de Nef al-Jedi, la cola de Capricornio. Bueno, después sigue esta. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos?
Camelopardilis. Entonces, esta también tiene una historia. Esta constelación también es una constelación de las nuevas. Esta no fue de las de Ptolomeo. Trataron de ponerle camello, constelación de la Biblia, que era de Rebeca, que ella se monta en un camello para ir a buscar a Isaac. Pero no estábamos como muy de acuerdo en meter cosas de la Biblia en el cielo. Entonces se optó más por una leyenda y ponerla a esa constelación en base a esa leyenda. Es una jirafa, pero para los griegos nunca conocieron una jirafa. A los griegos les llegó el chisme de que existían unos animales cruzando el desierto del Sahara. Acuérdense que ese desierto del Sahara es del tamaño de Estados Unidos. Eso no lo cruzaba nadie, en esa época menos. Pero llegaban por el río Nilo y de pronto llegaban chismes de que por allá abajo, ¿sí? Existía un animal extrañísimo que era una combinación de un camello y un leopardo. Por eso se llama Camelopardis. Y realmente lo que ellos vieron era una jirafa, pero no sabían cómo describirla, y para los griegos este era un personaje, era un animal rarísimo, fantástico, y que era mitad camello, mitad leopardo. Entonces, esa es como la historia de esta constelación. De esta constelación. Y es una constelación también que es, ya sabemos pues que el nombre viene de lo del camello, pero ya no quedó sino Camelopardalis. Entonces, camello con leopardo. Y es una constelación que tiene estrellas muy débiles, no es tampoco así pues, wow, súper brillante. La estrella alfa dicen que es una supergigante azul. Ahí hay unos objetos del espacio profundo, y dice que a 11 millones de años luz de la Tierra, eso es bien lejos, está la NGC 1569, que es una galaxia irregular, pero digamos que lo que la caracteriza a ella, que es esta 1502, es una, la característica de esto es que es una galaxia, y segundo, que produce millones de estrellas rapidísimo. Dice que la producción de las estrellas en esa galaxia es 100 veces mayor que la producción de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Eso es, digamos, como lo interesante de esa constelación. Es circumpolar. Eso. Bueno, y ahora para terminar, vamos a hablar del Can Mayor. Entonces, yo digo que si hay animal realmente fantástico, son los perros. El perro es amigo del hombre antes de que el hombre hubiese sido hombre. Es decir, hay excavaciones que cuentan que incluso nuestros antepasados, el hombre de Neandertal y bueno, todos estos que estuvieron antes que nosotros, ya convivían con el perro. Es decir, hubo una asociación maravillosa desde el principio de la humanidad entre el perro y el hombre. Entonces, pues todas las historias maravillosas de perros se pueden contar, y podemos contarlas en el cielo, y están el Can Mayor, obviamente, y pues el Can Menor, pero el Can Mayor es una constelación que para nosotros es muy importante porque tiene la estrella más brillante después del Sol, que es la estrella Sirio, y que la asocian como los dos perros de casa que acompañaban a Orión. Cuando nosotros vemos a Orión en el cielo, se ven los dos canes. Y,
esa estrella, esa constelación, pues dicen que cuando muere Orión, pues los ponen a los 3 en el cielo. Pero hay otras historias muy lindas. Hay una historia del Can Mayor que a mí me encanta y es de una perra que se llama Mera y que era la perra de la hija de Icario, que era él un importante aristócrata de Atenas. Era muy devoto al dios Dionisio y que a él, por cosas de la vida, unos borrachos lo matan. Su hija, que se llamaba Erígone, se va con Mera a buscar la tumba de su padre, porque pues se habían enterado de que había muerto y que lo habían matado y todo. Entonces van a buscarlo y sí, efectivamente lo encuentran y es tal el dolor que ambas, Mera y Erígone, deciden suicidarse. Erígone se cuelga y la perrita se tira por un acantilado y se mata. Entonces dicen que Dionisio le dio mucha tristeza, al dios Dionisio le dio mucha tristeza y resolvió enviar a los 3 al firmamento. Era la Can Mayor, Erígone era la constelación de Virgo y el boyero, el papá, Icario, se llamaba Icario de Atenas. Entonces, pues esa es una historia muy linda. De la estrella Sirius, dicen algo, la estrella Sirius nosotros la vemos pues en toda la época del invierno, o en el hemisferio norte se veía en la época del invierno, y en la época del verano, que ya estamos muy cercanos, ya se deja de ver. Entonces está del otro lado del sol. Y cuentan que Sirio, más como es tan brillante, más nuestro sol, hace que eso se vuelva más candente todo y se llaman los días del perro o los días que muchas veces hemos tenido la expresión de decir, uy, estaba haciendo un calor canicular. Bueno, eso viene de ahí, de de la combinación, de la conjunción del Sol con la estrella Sirio. Entonces, bueno, y por último, nuestra constelación del Can Mayor con esta superestrella, está situada a 8 años luz de nosotros, 8.7 años luz, es una estrella binaria, es una enana blanca, pero es más grande que nuestro Sol. Tiene una, a ver, ¿qué más les cuento de eso? La estrella beta, no, pero por acá hay NGC 2362, pues es un cúmulo abierto, es súper grande. Existe también ahí una galaxia enana que fue descubierta en el 2003 y que está a 25.000 años luz de la Tierra. Es la galaxia más cercana a la Tierra, a la Vía Láctea. Es clasificada como una galaxia irregular. Está el cúmulo globular M79. Es una sección del cielo muy linda, pero pues realmente para todos lo más importante es esta estrella. Esta estrella es la estrella de los poetas. Esta es la estrella que cuando ilumina el cielo marcaba en muchos sitios el inicio de años, el inicio de cosechas, la llegada, es decir, era una estrella con una referencia importantísima para todos nuestros pueblos de antecesores, incluso para los muiscas. Tengo entendido de que cuando ya la estrella se asomaba por la montaña, daba el comienzo a unas fiestas especiales para los muiscas y para el tiempo de hacer cosechas. Entonces, pues esa es la estrella Sirio, nuestra estrella más brillante de nuestro cielo. Bueno, hasta aquí llego. Esta foto es de la presidenta
de Asasac. Ella, fabulosa cabeza de caballo, ella lo tomó, y este es el perro de ella, que se llama Darka, y entonces pues hizo esta muy bella composición con su can mayor. Bueno, espero les haya gustado, no sé si tengan alguna pregunta. María, encantados. Héctor y yo felices aquí con todo lo que dijiste. Te felicitamos. Sí, por supuesto. Estaba dichoso viendo. Bueno, y entonces lo que te quiero decir es que maravilloso, Ana María, como todas las charlas que tú nos das. Tú sabes que entiendo algunas cosas, no todo, pero siempre escucharte me permite reafirmar las cosas que sé y al mismo tiempo ampliar mis conocimientos. Inmensas gracias, Ana María. Una feliz noche. Gracias. Feliz noche. Unas buenas noches a todos y muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu intervención y por todo tu conocimiento. Agradecemos de verdad, ese tiempo es muy valioso para todos nosotros. Muchísimas gracias.